Buenas de nuevo, vamos a continuar con factoreo o factorización de polinomios. El cuarto video de esta serie, en este caso con dos casos de factoreo: trinomio cuadrado perfecto y cuatrinomio cubo perfecto. Dos casos que prefiero darlos juntos porque el análisis es bastante similar. Bien, algo que es fundamental a la hora de factorear o factorizar un polinomio es identificar cuándo puedo utilizar cada caso. Es decir, yo tengo un polinomio y observando sus características, cantidad de términos, grado, coeficientes, digo, bueno, se ajusta a, puedo utilizar tal caso, o se ajusta a tal otro caso, o se ajusta a tal otro caso. Si no identifico qué caso puedo utilizar, puedo estar 2 años probando casos que no tendría sentido probar. Entonces, esto de identificar las condiciones es importante y en esto se parecen mucho estas dos técnicas de factoreo. Primera técnica de factoreo: trinomio cuadrado perfecto. Trinomio ya me dice que voy a necesitar un polinomio de 3 términos y que cumpla con ciertas condiciones. De los 3 términos, 2 deben tener raíz cuadrada, y a esas raíces las vamos a llamar A y B. Es decir, 2 de los 3 términos deben admitir una raíz cuadrada. Por ejemplo, si un término es el 25, bárbaro, porque el 25 tiene raíz cuadrada, la raíz de 25 es 5, y ese sería nuestro A o nuestro B. A ver, un término con x al cuadrado, ¿tiene raíz cuadrada? Sí, cancelo el cuadrado con la raíz es x. Si yo hago x al cuadrado, obviamente me da s. Si hago 5 al cuadrado, me da 25. Bien. A ver, algo combinado ahora. 4x a la sexta, más complicado. Bien, ¿tiene raíz cuadrada? Bueno, recordemos, ¿no? Cuando tenemos una multiplicación dentro de la raíz, esto se puede distribuir. Calcular la raíz de esta expresión es lo mismo que calcular la raíz de 4 por la raíz de x a la sexta, la raíz de 4, 2, y la raíz de x a la sexta, x al cubo. Bien, profe, pero 3 al cubo no es 6. No, bueno, pero no se calcula así la raíz. 2x al cubo por 2x al cubo se hace 2 por 2, 4. X al cubo por x al cubo, recordemos que la multiplicación, los exponentes se suman. Y ahí aparece x a la sexta, por eso es la raíz. Entonces, bueno, estos serían ejemplos de términos que tienen raíz. Y lo que puse acá con un círculo serían las raíces, serían los posibles A y B. Bien, 2 de los 3 términos deben ser así. El otro término debe ser igual a 2 por A por B. Es decir, poner el A que encontré acá, el B acá, multiplicarlos por 2. Y todo eso me tiene que dar justo el otro término, el que no tenía raíz. Si todo eso se cumple, estas serían como las condiciones. Si todo esto se cumple, entonces el polinomio se factorea como A más B al cuadrado. Y esto es lo importante, porque esta es la factorización del polinomio con el que estoy trabajando. La verdad es que cuando uno lo da así, por más que uno entienda las palabras, que era una raíz, ¿no? Sin ejemplo no se entiende. Entonces vamos a ir con 2 o 3 ejemplos para tratar de explicar esto, o tratar de clarificar esto. X cuadrado más 6x más 9. Vamos a ver si a este polinomio se le puede aplicar esta técnica de factoreo. Bien, ¿tiene 3 términos? Sí, bárbaro, tiene 3 términos. Se cumple con la primera condición. Bien, ahora 2 de los 3 términos deben tener raíz cuadrada. Bueno, observemos que este tiene raíz, porque la raíz de x cuadrado es x, y el 9 tiene raíz, la raíz de 9 es 3. Bien, entonces estos son nuestros candidatos a ser A y B. Bien, el otro término, es decir, el 6x, debe ser exactamente igual a la fórmula 2 por A por B. Entonces desarrollo 2 por A por B. 2 por A por B. ¿Alguna idea? Profe, no importa si este es A, este es B o viceversa. No interesa. Total, en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Bien, resuelvo esto. 2 por 3, 6, 6x. Bien, dio exactamente el término que faltaba. Listo, se cumplen las 3 condiciones. Es decir, tenemos 3 términos,
dos de los tres tienen raíz cuadrada y el otro cumple exactamente con esas fórmulas. Si todo esto se cumplió, entonces el factoreo, y es lo que me importa, de x cuadrado más 6x más 9 es a más b al cuadrado. Si replico la fórmula, reemplazando el a y el b, que son las dos raíces que encontré. Esta condición tiene que cumplirse sí o sí. Si no se cumple, no puedo escribir esto. Bien, y acá termina el factoreo. Es decir, todo esto que escribí acá abajo en rojo son cálculos auxiliares y lo que importa es esto. Obviamente no puedo llegar a esto sin haber encontrado el a y el b y haber hecho esta verificación. Si encuentro el a y el b, pero esto no da, entonces no puedo escribir el factoreo. Y ahí termina el caso de factoreo. Entonces verifico las condiciones y escribo el factoreo. Bueno, ¿y cómo sé si esto está bien o no? Más allá de acá hice las cuentas de las verificaciones, de las condiciones previas. Bueno, todo factoreo se puede verificar resolviendo. El factoreo tendría que volver al polinomio original, es decir, resuelvo esta potencia al cuadrado y debería volver ahí. ¿Cómo resuelvo esta potencia al cuadrado? Bueno, una forma sencilla es x más 3 al cuadrado es x más 3 por x más 3. Y resuelvo esa distributiva, x por x cuadrado, x por 3 más 3x, 3 por x más 3x, 3 por 3, 9, sumo los dos términos del medio, x cuadrado, 3 más 3, 6x, más 9. Bien, dio exactamente el mismo polinomio, entonces estas dos expresiones son equivalentes. Y este es el factoreo de este. Bien, perfecto. Vamos a un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a poner x a la cuarta menos más 25 menos 10x al cuadrado. Bien, y de nuevo, vamos a buscar, tengo tres términos, perfecto, busco dos que tengan raíz. Bueno, x cuarta, la raíz de x cuarta es x cuadrado, porque si elevo x cuadrado al cuadrado, se multiplican los exponentes y llevo x a la cuarta. Bien, el 25 tiene raíz, que es el 5. El 10x cuadrado, observen que x cuadrado tiene raíz, pero el 10 no tiene raíz entera, entonces sacamos los decimales, estamos trabajando con enteros, este no lo cuento. Por otro lado, este no podría tener raíz cuadrada porque es negativo, los negativos no tienen raíz cuadrada. Es decir, cuando yo busco dos términos que tengan raíz, sí o sí esos términos deben ser positivos, si no, no pueden tener raíz. Bien, se cumple esto también. Tengo que verificar ahora lo del otro término. El otro término es el menos 10x cuadrado. Escribo la fórmula, 2 por a por b, 2 por x cuadrado por 5, 2 por 5, 10, 10x cuadrado. Me da igual, hay un detalle, ¿no? Este tiene menos, este es negativo y este es positivo. No da igual, si no da igual no puedo escribir esto. Uy, profe, pero se parecen mucho, es un menos. Bueno, un menos no es un detalle. No son iguales, no son iguales. Sin embargo, acá hay algo que se puede hacer. Hay algo que se puede hacer y que tiene que ver con las raíces. Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto es la raíz de 25? Uno pone la calculadora y la calculadora dice 5. Bueno, pero sabemos, de que trabajamos con enteros, que las raíces cuadradas tienen doble solución. Tienen una solución positiva y tienen la solución negativa. Porque si yo hago menos 5 al cuadrado, también me da 25 positivo. 5 al cuadrado también. Entonces, desde el punto de vista que una raíz cuadrada tiene dos soluciones, cuando yo acá digo que extraigo la raíz como a como b, yo podría elegir que esa raíz sea negativa. Es decir, yo cuando en este segundo término dije que la raíz de 25 era 5, yo podría decir, bueno, puedo elegir entre el 5 o el menos 5. Ahora, ¿qué pasa si yo en este ejemplo elijo al menos 5? ¿Es válido esto? Sí, es válido. Este sería mi a y mi b ahora sería menos 5. ¿Qué pasa acá en el momento de hacer la verificación del otro término? 2 por x cuadrado por menos 5 me da menos 10x cuadrado. Y ahí se cumple esto. Es decir, para que se cumpla esta condición, si la diferencia fuese un menos, puedo elegir
a alguno de estos dos, puedo elegir en alguno de estos dos casos la raíz cuadrada negativa. ¿Sí? Y esto lo acomodaría. ¿Cambiaría algo en la expresión? Y sí, cambiaría algo, porque ahora el a más b al cuadrado sería x cuadrado más el b es menos 5 al cuadrado. Bueno, y este más por menos termina siendo menos. Y esta es la expresión que queda. X cuadrado menos 5 al cuadrado. A más b al cuadrado. Bien. Entonces, ¿siempre va a ser más? No, no siempre va a ser más acá la fórmula. A veces va a ser menos, y ese a veces es cuando a mí me convenga elegir una de las dos raíces en forma negativa. Y este es un ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo y con esto ya pasamos al otro caso. Ejemplo 3, vamos a poner 1 más x sexta menos 2x cubo. Bien, tengo tres términos, perfecto. No siempre que tengamos tres términos voy a poder aplicar este caso, porque puede que tenga tres términos pero no encuentre las raíces, o encuentre las raíces y no se cumpla esto, y voy a descartar este caso de factoreo y voy a buscar factorizarlo con otro. Pero bueno, vamos a ver si este se puede. Tengo tres términos, perfecto. Dos que tengan raíz. Bueno, siempre que tengamos el 1 positivo, lo podemos utilizar, porque la raíz de 1 es 1 y punto, listo. 1 positivo puede ser más o menos 1 acá, vamos a ver si nos conviene o no cambiar. ¿X sexta tiene raíz? Sí, y lo vimos en uno de los ejemplos. La raíz de x sexta es x al cubo. Porque si yo elevo esto al cuadrado, se multiplican los exponentes y ahí llego a x a la sexta. Entonces este sería el a y este sería el b. Ahora hago la verificación, 2 por a por b. 2 por 1, 2. 2x al cubo. De nuevo, un menos. Bien, ¿cómo soluciono el menos? Bueno, le pongo el menos a uno de estos dos. ¿Se puede poner el menos acá o acá? Sí, puedo elegir en cualquiera de los dos casos que la raíz sea negativa. Puede ser la raíz del a, o puede ser la raíz a o la raíz b. Cualquiera de las dos que elija negativa va a solucionar esto. Por ejemplo, si le pongo el negativo al 1, entonces acá me queda menos 1 y acá se cumple. Y listo. ¿Cómo quedaría ahora factorizado esto? Porque ahora mi a es el negativo. Entonces va a quedar menos 1 más el b al cuadrado. Bien, y esta expresión también está bien. Es decir, se cumple la fórmula, solamente que el a ahora es negativo. Si hubiese elegido el menos ponerlo acá, ¿cómo me hubiese quedado esta expresión? Es decir, poner el menos en el x cubo y no en el 1. Esto hubiese dado lo mismo, pero esto hubiese quedado 1 menos x al cubo al cuadrado, es decir, a más b al cuadrado. Bien, estas dos expresiones son equivalentes. Si uno resuelve esta potencia, da este trinomio, y si resuelve esta potencia, también da este trinomio. Es decir, cuando elevamos al cuadrado, no importa en cuál de los dos lugares esté el menos del binomio, el resultado es el mismo. Bien, con este tercer ejemplo terminamos el primer caso y vamos a analizar ahora el segundo caso de este video, que es cuatrinomio cubo perfecto, y van a ver que el razonamiento es bastante similar, ¿no? Muy parecido. Para este segundo caso hablamos de cuatrinomio. Bueno, obviamente, cuatrinomio necesito 4 términos. Y de esos 4 términos, 2 deben tener raíz cúbica ahora. No raíz cuadrada, sino que raíz cúbica. Si te encuentro 2 términos que tienen raíz cúbica, a esas dos raíces las vuelvo a llamar A y B. Bien, me sobran 2 términos ahora, ¿no? Pues estoy hablando de un cuatrinomio. 2 tienen raíz. Bien, otro término, es decir, uno de los 2 que faltan, debe ser igual a la siguiente fórmula. 3
por a cuadrado por b. Es decir, una vez que encontré las dos raíces a y b, las meto en esta fórmula, resuelvo, y eso debe ser igual a uno de los términos que falta. El otro término cumple una fórmula muy parecida, es solamente intercambiar las potencias, 3 por a por b al cuadrado. Si cumple esto el otro término, es decir, si se cumplen todas las condiciones, entonces este cuatrinomio se factoriza como a más b, y en este caso en lugar del cuadrado, al cubo. El análisis es muy parecido, y vamos a ver un ejemplo solamente. Vamos a pensar el polinomio x al cubo más 6x cuadrado más 12x más 8. Bien, tengo 4 términos, es un cuatrinomio. Dos que tengan raíz cúbica. Bueno, no es tan fácil encontrar raíces cúbicas. Siempre pensemos primero en el término independiente, ¿no? Con los números enteros es más fácil pensar, digamos, es más fácil calcular las raíces de los enteros que cuando aparecen las x. Bien, ¿tiene raíz cúbica al 8? Y sí, porque 2 al cubo es 8. La raíz cúbica de 8 entonces 2. Acá observación, raíz cúbica de 8 es solamente 2, no es 2 o menos 2. Las raíces de índice impar tienen una sola solución y coincide con el signo de lo que quiero calcular la raíz. Si yo hago menos 2 al cubo, me da menos 8. Así que acá hay una sola raíz posible. Bien, de estos tres, ¿cuál tiene raíz cúbica? Bueno, cuando tengamos la variable, en este caso la x, con potencia, para que tenga raíz cúbica, entonces su índice debe ser múltiplo de 3. Este es el único que tiene raíz cúbica. La raíz cúbica de x al cubo obviamente es x. Si yo hago x al cubo, llego a este. ¿Qué es lo que dije rápido recién? Digo que para que un término con x tenga raíz cúbica, la potencia debe ser múltiplo de 3. Por ejemplo, x a la sexta, o por ejemplo, x a la novena, o raíz cúbica de x con potencia 2. Es decir, todo esto tienen raíz cúbica y lo obtenemos simplemente simplificando. Propiedades de la radicación. Si se marean, lo hacen el proceso inverso, la potenciación. Por ejemplo, ay, profe, ¿cómo es la raíz cúbica de x a la sexta? ¿Qué es? ¿Se restan, se dividen? ¿Cómo es? Bueno, esto es x cuadrado. ¿Y por qué x cuadrado? Porque si yo hago x cuadrado ahora al cubo, x cuadrado por x cuadrado por x cuadrado, los exponentes se suman y ahí llego a x a la sexta. O si lo elevo al cubo directamente, y recuerdo propiedad de la potenciación, 2 por 3, 6, llego a lo que quería calcular la raíz. Entonces, siempre es útil un repaso de radicación y potenciación cuando nos mareamos en esto. Bien, estos serían mis candidatos a y B. Ahora yo debería verificar que los otros dos términos, que son 6x cuadrado y 12x, cumplan con estas fórmulas, donde el a y el b son los que acabo de calcular. Bien, lo más fácil es, replico esta fórmula y veo si es uno de estos dos, replico esta fórmula y veo si es el otro. Vamos a hacer primero 3 por a cuadrado por b. Vamos a llamar a al primero, el orden ya dijimos que no interesa. 3 por a al cuadrado sería x al cuadrado. Por b sería por 2. Bien, 3 por 2 hay, multiplico los coeficientes, x al cuadrado, perfecto. Es este. Ahora, desarrollo la otra fórmula. 3 por a, que es x, por b al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. 3 por x por 2 al cuadrado, 4. Multiplico los coeficientes, 3 por 4, 12. 12 por x, 12x, exactamente el otro término. Listo. Verifiqué todas las condiciones. A más b al cuadrado. Al cubo. Más b al cubo. Y este es el caso del cuatrinomio cubo perfecto. Una última observación, recordatorio más que nada, no a todos los trinomios le puedo aplicar este caso.
y no a todos los cuatrinomios le puedo aplicar este caso. Deben sí o sí verificar previamente que se cumplen todas las condiciones. Recién en ese caso, recién en el caso de que terminamos todos los cálculos auxiliares, podemos escribir el factoreo. Y esto es lo más importante. Es decir, no me sirve de nada todos los cálculos auxiliares sin haber escrito esto. Muchas veces me ha tocado con que me entregan todos los cálculos auxiliares, yo verifiqué todo. Bueno, pero esto no me dice cuál es el factoreo. El factoreo es este. Esto es lo importante. Obviamente no puedo llegar a esto sin los cálculos auxiliares, pero no tiene ningún sentido escribir todo esto si no sé cuál es el factoreo. Bien, terminamos con esto, nos vemos en el próximo video, seguramente trataremos de Gauss.